Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, presentó una propuesta para que en las elecciones del 2021 el voto se realice en 3 días y así precautelar la salud de los ciudadanos ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Enseguida conversamos de este tema con la presidenta del CNE, Diana Tamaín. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos a la ingeniera Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Presidenta, muchas gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Buenas noches, muchísimas gracias a ustedes. Presidenta, una vez más posiciones divididas en el CNE, esta vez con referencia al sistema de votación que se realizará pues en las próximas elecciones. Usted y el consejero Cabrera no están de acuerdo con los consejeros Luis Verdesoto y con Enrique Pita, vicepresidente del CNE, de que se realice en forma telemática. Sin embargo, en una situación extraordinaria como la que estamos viviendo en estos momentos, tal vez esa podría ser la mejor opción. Antes de entrar a analizar su propuesta y la propuesta de José Cabrera, quisiera analizar un poco por qué ustedes no están de acuerdo y cuáles son las dificultades que ven en realizar las elecciones de esta forma, en este tipo de modalidad telemática. Bueno, primero manifestar de que ninguna de las propuestas ha sido rechazada. Estamos debatiendo dentro del Consejo Nacional Electoral estas propuestas que nacen desde diferentes vertientes, tanto el consejero Verdesoto como el consejero Pita, el día de hoy en una jornada de 4 horas de sesión han sido escuchados por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en que han manifestado que están abiertos a discutir cualquiera de las posibilidades, pero que nos garanticen, y en eso coincidimos todos, que debemos respetar la normativa legal, constitucional, mirar el tema presupuestario, que sabemos que tenemos una crisis económica encima, pero sobre todo buscando garantizar la salud y la vida de los ecuatorianos. En ese sentido hay un criterio unánime, sin embargo estamos buscando las mejores alternativas. La alternativa de los consejeros Verdesoto y Pita y la que hemos manifestado el consejero Cabrera y mi persona no discrepa en mayor medida, sin embargo tiene que ser sometido a su análisis debido a que hay algunos elementos que no se pueden pasar por alto y además tienen que ser decisiones que se tomen no solamente por los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral, sino por recomendaciones de expertos internacionales en estas situaciones no previstas, jamás pensadas y no planificadas como estaban planificadas hace pocos días, hace 40 días estaba todo ya listo. Tenemos que ampliar el debate con las organizaciones políticas, con la sociedad civil, con la autoridad sanitaria para tomar el mejor mecanismo. Por eso, que estas 2 propuestas que están planteadas, que en esta reunión los consejeros Pita y Verdesoto no se han cerrado la posibilidad que sea solamente telemática, porque no hay la realidad de que no tenemos la cobertura de Internet al 100% del territorio nacional y esto traería problemas por la universalidad y la igualdad en el voto como manda la Constitución. Sin embargo, ellos hicieron una alternativa mixta justamente que implicaría una votación en cierta medida telemática y en determinado porcentaje presencial para aquellas personas que no pudieran o no quisieran hacerlo de esta forma telemática. Así es. Ellos han manifestado abiertamente que esta propuesta que tiene que ser, que va por la vía del voto por Internet o telemática, pasa por los principios de altísima seguridad que garantice de que la votación y el proceso electoral va a ser limpio y transparente y que no va a ser motivo de ataques o para que haya luego reclamos y dudas sobre la transparencia de eso. Ellos están conscientes y creo que todos estamos preocupados de aquello, si bien puede costar menos
de la manera tradicional que siempre se ha hecho. Sin embargo, debemos cuidar esos mecanismos, y esto pasa también por los tiempos que necesitamos preparar las elecciones. No tenemos 9 meses para preparar, tenemos apenas 6, 5 meses que tiene que estar el sistema a punto para que pueda entrar a los simulacros, a las pruebas, y también tenemos las recomendaciones de los organismos internacionales, pares nuestros de otros países, la experiencia poco exitosas o fracasadas, como pasó en República Dominicana, hace pocos días, que todo el sistema se cayó porque no hubo todas esas precauciones que se tienen que llevar, y las recomendaciones, como decía el consejero Cabrera, tomo las palabras de él, no podemos ir a experimentar, a aventurarnos en procesos de que no han estado probados al 100%. Siempre que queremos hacer una transición, se empieza por proyectos pilotos, se va haciendo paulatinamente, porque podría este ahorro económico, si es que hay en algo se puede ahorrar, podría costar el tema, ponerle en peligro el sistema democrático. Por ejemplo, hablemos del tema presupuestario que usted hace un momento señaló como uno de los temas importantes que se debe tomar en cuenta. Según tenemos conocimiento de la presentación que ellos hicieron en esta sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral, el valor de una votación telemática en su totalidad tendría un costo aproximado de $77 millones, mientras que una alternativa mixta, tomando en cuenta un 60% de voto electrónico y 40% de voto presencial, tendría un costo aproximado de $113 millones, lo cual es una gran diferencia para lo que significaría una votación presencial, y sobre todo una que sería, tal vez considerando la propuesta que ustedes han hecho, que sea de 3 días, lo cual tendría más bien un costo mucho más alto, porque habrían justamente sobrecostos al ser en 3 días y no solamente en uno. ¿No cree que esto es importante a tomar en cuenta justamente en estos momentos en el que el país no puede asignar un valor alto a las elecciones del 2021 por la situación en la que nos encontramos actualmente? Bueno, si la viabilidad fuera, está claro que el voto telemático al 100% es imposible de realizarlo, porque no se cubriría las zonas rurales, porque no hay la cobertura ni de energía eléctrica ni de internet para que se pueda aplicar a eso, ni la gente tiene la tecnología adecuada, no todos tienen un teléfono inteligente, no todos en las comunidades tienen una computadora. Podrían ir a un infocentro, pero eso volvería a caer en que son focos de contagio de las personas. Entonces, podríamos pensar en esta posibilidad del voto mixto o híbrido, como le están llamando, con $113 millones aproximados, sin considerar de que esto se debe involucrar también los costos que no estaban presupuestados y que nosotros tenemos que revisar, el tema de los kits de bioseguridad que ahora es necesario incorporar en las juntas receptoras del voto, contra el presupuesto que nosotros estamos revisando y que efectivamente fue una proyección, un estimado de 145 millones, y que en este momento están en 122 millones de dólares con las reducciones que se han venido haciendo, y que ahora todavía seguimos en esta propuesta de reducir, porque algunas actividades van a cambiar, la mayoría de las actividades van a cambiar y ya no serán presenciales, y eso significa también reducir en la contratación de personal, reducir en los tiempos de trabajo, en los materiales que se utilizan en el proceso preelectoral. Por lo que, en cuanto a costos, no habría mucha diferencia entre el voto mixto y el voto presencial durante los 3 días, como nosotros hemos planteado, que también están sujetos a análisis de las autoridades sanitarias, del COE, que lo vamos a socializar, y sobre todo de las posiciones que tengan también la sociedad civil y las organizaciones políticas. Entonces, explíquenos un poco acerca de cuál es su propuesta de esta votación segmentada presencial durante 3 días. ¿Cómo la distribuirían ustedes? Sí, el principio de este proceso de elecciones es evitar las aglomeraciones y como consecuencia no nos traigan mayores contagios. En ese sentido, hemos pensado, y son recomendaciones también que hacen las autoridades electorales de carácter internacional, organismos pares que nuestros, de que una de las metodologías podría ser
hacer el proceso de votación durante 3 jornadas, durante 3 días. Vamos a suponer un ejemplo. El primer día, personas que tienen el voto facultativo y no tienen la obligación, que son jóvenes de 16 a 17 años, policías, militares, personas de la tercera edad, extranjeros. El segundo día podrían acudir los hombres, el tercer día podrían acudir las mujeres. Además de esto, pensar en incrementar el número de mesas electorales y de esa manera también bajar el número de sufragantes por cada mesa electoral. ¿Cuántas personas votarían en cada mesa? Aproximadamente, como para hacer un cálculo. Está planificado que se acudan de 300 a 350 personas en situaciones normales. Esto tendría que ser revisado a bajar a la mitad de lo que puede estar el número de personas, a 100, 150, para que haya el tiempo, para que haya las distancias y podamos cuidar eso y significaría aumentar las mesas electorales. Hablamos de 100 a 150, disculpe Presidenta, 100 a 150 mesas electorales, pero 150 personas, digamos, en cada mesa electoral, pero ¿cuántas personas podrían haber en un recinto electoral? ¿Cuántas mesas? Precisamente eso es otro levantamiento de información que debemos hacer de la disponibilidad de los recintos electorales para que no existan muchas mesas en un recinto electoral. Esa es la tarea que nos toca hacer ahora una vez que definamos cuál va a ser el mecanismo de votación. Porque, por ejemplo, el consejero Verde Soto hablaba de que las recomendaciones dicen que no tienen que ser en lugares cerrados, sino en estadios, en parques, en plazas donde hay espacios amplios. Pero como recomendación eso está bien, yo creo que es para la ventilación y todo eso. Pero recordemos que en la costa ecuatoriana para febrero y marzo estamos en pleno invierno e incluso teniendo lugares cerrados nos ha tocado mover los recintos electorales por las inundaciones. ¿Qué pasaría si en toda la costa el invierno es fuerte y nosotros hemos programado hacer en los estadios, hacer en los mercados, en plazas abiertas? Se caería todo el proceso de votación. Entonces, las recomendaciones sí son analizadas y puestas sobre el debate, pero cada país tiene que acoplarse tanto a la legalidad como a las condiciones y características propias nuestras. Por eso no se puede garantizar también buscar recintos abiertos o recintos para que en una aula esté solo una mesa o 2 mesas máximo para que vayan a votar la gente. Tenemos que buscar también condiciones para que nos puedan abrir. Nosotros hemos conversado la posibilidad de que los colegios y las escuelas particulares que no son muy accesibles en un proceso electoral, sino las escuelas fiscales siempre nos han abierto las puertas para hacer recintos. Tendríamos que también incidir para que ese sector de la educación, también los particulares, puedan abrir sus puertas y podamos nosotros ampliar las mesas, el número de mesas electorales. ¿Cuándo considera usted que se va a poder tomar una decisión? Porque ya estamos contratiempo para poder organizar. Sí, en esta semana nosotros vamos a tener los acercamientos con las organizaciones políticas, vamos a poner en conocimiento de la sociedad civil esas diferentes propuestas y recibiremos las observaciones de ellos y también hemos pedido ya reunión con el COE Nacional, con el Ministerio de Salud, con el Consejo Nacional de Discapacidades para también recoger sus propuestas, sus iniciativas y queremos en el menor tiempo posible ya nosotros resolver esto para también, una vez resuelto el mecanismo de votación, la forma como nos vamos a organizar para el día de las votaciones, sobre eso tenemos que trabajar en la definición ya del presupuesto. Como usted dice, estamos ya sobre el tiempo. Ahora, Presidenta, tengo que cerrar la entrevista, pero le quiero hacer una pregunta final. Con esta pandemia no sabemos en realidad lo que va a ocurrir en 9 meses y no es que no lo sabemos aquí en Ecuador, no lo sabemos a ciencia cierta en ningún lugar del mundo. De hecho, muchos científicos han hablado de que puedan haber nuevos brotes en un futuro. ¿No deberíamos tal vez tomar las precauciones necesarias para tomar la mejor decisión y ajustarnos un poco a que algo así pueda ocurrir? Porque obviamente si en esos momentos tenemos un brote, no va a ser posible tener una votación presencial al 100%. Así es, estamos expuestos a lo que puede pasar a futuro, nadie puede predecir aquello, sin embargo nuestra responsabilidad de ir organizando las elecciones dentro del calendario electoral con las medidas de contingencia, lo tenemos que cumplir
con esa expectativa. En todo caso, esperemos, Dios no quiera, no permita que esto se ahonde más, que la crisis sanitaria se profundice más y tengamos mayores complicaciones, tendrán que pronunciarse las autoridades competentes. Por eso usted recordará la primera reacción y la posición como presidenta, pero que fue personal, fue consultar que si llegáramos a extremos, ¿qué pasaría de la posibilidad de aplazar elecciones? Pero tenemos candados constitucionales y legales que no podemos incumplir, por lo que tendremos que esperar mientras pasa el tiempo a ver qué pasa, qué sucede y qué decisión tomar. Pero en todo caso, si llegara a estos extremos, definitivamente esto tendrá que ser dentro de un gran acuerdo nacional donde las instituciones del Estado, las organizaciones políticas, la sociedad civil y el Consejo Nacional Electoral puedan tomar una decisión con directrices de autoridades competentes, porque nosotros unilateralmente no lo haremos. Somos una entidad administrativa que organizamos elecciones y estamos abiertos al diálogo, y eso tiene que iniciar desde ahora, poner las cosas sobre la mesa, ir preparando, pensando en positivo, pero también con esa expectativa de lo que podría pasar en los próximos días. Así es, muchas gracias, Presidenta. Estaremos pues pendientes entonces de la decisión que se tome entonces para las próximas elecciones del 2021. Gracias por acompañarnos. A la ingeniera Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Gracias, buenas noches.